queridos participantes de estas futuras Olimpiadas. En el episodio de hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con la industria del gas natural. Por aquí es tu servidor Francisco Navarro y vamos a desarrollar el tema que tiene que ver con la industria del gas natural como recurso natural y el desarrollo de la cadena de procesos. En primer lugar, tenemos que contextualizar que el gas natural es parte de los hidrocarburos, realmente son los hidrocarburos livianos, y además de los hidrocarburos livianos, que es el gas natural, tenemos el petróleo. Y la industria de los hidrocarburos tenemos que contextualizarla, que está enmarcada en lo que se trata de un recurso natural, son actividades del extractivismo, es un recurso energético y fundamentalmente en el caso del gas natural, y al igual que en el petróleo, son materia prima para la petroquímica. Aquí en esta lámina estamos viendo una línea de tiempo con unos hitos importantes que tienen que ver con el uso del gas natural. En primer lugar, tenemos que reconocer que en Persia, 6.000 años antes de Cristo, se reconoció lo que se conoció se le llamó en aquel momento las llamas eternas. O sea, simplemente una combustión, un fuego que nunca se apagaba. Fueron los primeros síntomas de la existencia del hidrocarburo, en este caso hidrocarburo gaseoso, que se evidenció en la historia de la humanidad. Más adelante, en China, 500 años antes de Cristo, fue el primer uso práctico que se le da y se puso a viajar al gas natural a través de tuberías. En este caso eran tuberías de bambú. Y luego, en el 211 antes de Cristo, en la misma China, se empezaron ya a perforar, ya no estamos hablando de un gas que venía de superficie, sino se empezaron a perforar para extraer ese gas que estaba en el subsuelo. Entonces, este avance de aquí, de la perforación, es un hito importantísimo en la industria. Después, más adelante, muchos años después, ya en el 821, en Estados Unidos, se genera el primer pozo deliberado. En el 855, en Alemania, 1855, ya empezamos a trabajar el gas natural que empieza con flujo y regulamos la llama. Y finalmente, ya cuando ya estamos en los últimos siglos, en el 1927 al 1931, empieza un salto de la distancia, ya no con tuberías de bambú, sino en grandes tuberías, largas distancias. El gas natural empezó a desplazarse ya en largas distancias. Y ya en los años 70, con la crisis petrolera, que se dio fundamentalmente en el Medio Oriente, empieza a manifestarse la importancia estratégica del gas natural porque la hegemonía la tenía fundamentalmente el petróleo y en los años 60 ya se había empezado a transportar el gas natural de forma líquida. Y en estos momentos ya el gas natural es considerado como uno de los agentes que va a ser fundamentales para la transición energética y en el caso de Venezuela hablamos también del tema de la adecuación energética porque parte también del sentido del uso de este recurso natural. Ahora, ¿qué es el gas natural? Y para diferenciarlo fundamentalmente del petróleo. El gas natural son unos hidrocarburos, pero el gas natural, a diferencia del petróleo, son los hidrocarburos livianos. Estamos hablando de los metanos, de los etanos, de los propanos y de los butanos. En su clasificación, realmente le llamamos C1, C2, C3 y C4. Ya cuando entramos en C5, que empezamos con los pentanos, ya empieza la transición de lo que son el estado gaseoso al estado líquido a condiciones fundamentalmente ambientales y empieza la transición a lo que son los hidrocarburos líquidos. Aquí tenemos tanto alcanos como alquenos, alquinos y los ciclos, porque los hidrocarburos son moléculas fundamentalmente formadas por carbono e hidrógeno. Ahora, el gas natural, fundamentalmente, su mayor componente es el metano. El metano es una molécula como la que tengo aquí en la mano, es una molécula tetraédrica, donde el centro de la molécula está constituido por el carbono. Y en los extremos tenemos los hidrógenos. De acuerdo con los prefijos que utilizamos en la química orgánica, la molécula de metano contiene un átomo de carbono. Después viene la molécula de etano que tiene 2 átomos de carbono, la de propano que tiene 3 átomos de carbono y la molécula de butano que tiene 4 átomos de carbono y así sucesivamente. Ahora, estas moléculas, cada una de ellas cuando son separadas y aisladas, independientes, tienen una aplicación muy particular en lo que es la petroquímica. Ahora, viendo la línea de tiempo que acabo de mostrar desde el punto de vista del gas natural, también ahora vamos a ver aquí, en este caso, lo que tiene que ver con la cadena de valor. La cadena de valor es todo el grupo de procesos o la cadena de procesos que atraviesa el gas natural para llegar al usuario final. Tenemos originalmente
el gas natural de dos fuentes fundamentales del yacimiento. Tenemos gas natural ligado a gas natural asociado y gas natural no asociado. El no asociado también se le conoce como gas natural libre. El gas natural asociado es el gas natural que se extrae fundamentalmente de la producción petrolera. O sea, cuando extraemos petróleo, también estamos extrayendo gas natural. Entonces, en una etapa de proceso separamos el gas del petróleo y el gas toma una ruta de proceso y el petróleo toma otra ruta de proceso. Luego que ese gas sea asociado o no asociado, sale del yacimiento, va a unos centros de acondicionamiento donde lo separamos del crudo, donde lo separamos del agua, también se produce agua, se producen unos contaminantes y en ese acondicionamiento empezamos a tener una diferenciación de los dos tipos de fuentes de gas, tanto el asociado como el no asociado. Porque ¿qué va a pasar? Si bien el gas natural es fundamentalmente compuesto por metano, el metano es el que mayor está en la mezcla del gas natural, también existen los otros componentes, también existe el etano, también existe el propano y también existe el butano. ¿Qué pasa? El que tiene menor cantidad de esos componentes que son etano, propano y butano, lo que tiene menor cantidad es lo que llamamos el gas pobre. Entonces, el gas pobre, o sea que es fundamentalmente metano, lo más rico en metano, tiene un trayecto y un tratamiento. Mientras que el gas rico, o sea que tiene cantidades representativas de etano, de propano y de butano, tiene un trayecto diferente. Entonces vamos a ver los dos trayectos diferenciados. En el caso del metano, el metano puede directamente ir a un consumidor final a través de unos gasoductos, como también el metano yo lo puedo enfriar a unas temperaturas pero tan bajas que puedo convertirlo de su fase gaseosa a su fase líquida. Entonces, ese metano, cuando yo lo logro convertir en fase líquida, él puede ser transportado a través de los barcos que llamamos los metaneros. Entonces, a través de ese enfriamiento logramos una vía de transporte para ese combustible. Ahora, en el caso del gas rico, estamos hablando de ese gas que tiene cantidades significativas de etano, propano y butano. Ese gas rico sufre otra cadena de proceso. ¿Cuál es esa cadena de proceso? La cadena de proceso es que enfriamos ese gas para hacer que los componentes pesados de ese gas, o sea, el etano, el propano y el butano, se enfríen tanto que pasen a la fase líquida. Y a partir de esa fase líquida extraemos los líquidos de gas natural, que es lo que llamamos la etapa de extracción de líquidos. Mientras que el metano de esa etapa no lo podemos convertir en fase líquida y él sigue otro camino completamente diferente. Pero lo que es la fase líquida que logramos en la fase de extracción de líquidos, esa fase después la llevamos a una etapa de fraccionamiento. ¿Y qué es el fraccionamiento? Donde empezamos a separar componente a componente. Separamos el etano, separamos el propano y separamos el butano. Cada componente es separado de una manera distinta para poder con ello tener otra cadena. Parte de ello va para la petroquímica y otra parte podemos hacer combinaciones para formar lo que conocemos nosotros como el gas licuado de petróleo, que es el famoso GLP, que en este caso es lo que representa para efectos del usuario la bombona de gas. Eso realmente está formado fundamentalmente por propano y butano, por mezclas de propano y butano. Entonces, fíjense, aquí se ve o se puede apreciar el trayecto de lo que es la cadena de proceso del gas natural, que se reconoce como la cadena de valor. Cada uno de estos pueden ocurrir en lugares geográficos completamente diferentes que van a estar conectados fundamentalmente por tuberías. Ahora, cuando vemos ya la cadena de valor de una forma un poco más detallada, vamos a tener lo siguiente. Tenemos la primera fase, que es la exploración. En la fase de exploración, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conseguir dónde están ubicadas esas reservas de gas natural. Entonces, como se ilustra en el dibujo, a través de la geofísica, a través de la geociencia, de la geología, nosotros vamos a descubrir dónde están los yacimientos, y ese yacimiento puede ser de gas libre o de gas asociado. En este ejemplo, como tenemos petróleo, tenemos agua, la capa de gas fundamentalmente está en la parte superior del yacimiento. Pero en exploración, ¿qué hacemos? Vamos a ubicar el yacimiento para finalmente
Después que lo encontremos, vamos a darnos cuenta de cómo son nuestras reservas, porque tenemos que ir, hay reservas posibles, hay que son las probables y están las reservas probadas, que es un tema que seguramente ya han escuchado. Y cuando ya tenemos unas reservas, una gran certeza de esa cantidad de gas que está en ese yacimiento, podemos empezar con su nueva fase de explotación. Y en esa explotación es que entramos con lo que tiene que ver con lo que llamamos producción. Entonces, en la producción, ¿qué hacemos? Bueno, conectamos el yacimiento con la superficie. Y al conectar el yacimiento con la superficie, empieza a fluir desde el yacimiento hacia la tubería, hacia el pozo. Y dependiendo del gas, bueno, como ya lo habíamos mencionado, tenemos el gas asociado y el gas no asociado. Asociado a la producción petrolera, y no asociado es gas no asociado a la producción petrolera. Ahora, cuando ya entramos, después que ya tenemos el gas separado, que ya pasó por el pozo, entramos a la fase de extracción. ¿Qué va a ser la extracción? Bueno, en la extracción vamos a enfriar los componentes pesados del gas natural, que van a ser el etano, el propano y el butano. Cuando logramos ese enfriamiento, ese enfriamiento logra conseguir que tengamos los líquidos de gas natural. Es esa mezcla de esos componentes en fase líquida. Esa mezcla que está en fase líquida, luego yo la llevo a una etapa de fraccionamiento, como lo mencioné anteriormente, donde separo componente a componente. ¿Cómo yo puedo separar una mezcla de etano, propano y butano? Bueno, partiendo de las diferencias que existen entre esos componentes de su temperatura de ebullición. O sea, su volatilidad permite que yo en unas torres, a diferentes condiciones de temperatura y presión, pueda separar un componente de otro componente. Una separación estrictamente física. Aquí no hay transformación química. Aquí lo que hacemos es la separación física de un componente con otro basado en su volatilidad, basada en su diferencia de temperatura de ebullición. Y ya con esta etapa nosotros podemos separar los componentes de una manera diferenciada, uno a uno. Eso que inicialmente están mezclados, ahora aquí yo los tengo separados componente a componente, porque su uso, por ejemplo, en el caso de la petroquímica, va a tener un destino distinto de uso. Pero aquí estamos hablando de los líquidos de gas natural, que son los que yo puedo fraccionar. Porque cuando yo hago la fase de extracción, lo que no puedo convertir en la fase líquida, en la fase de extracción, es el metano. El metano sigue un trayecto diferente. Y recordemos que el metano es el componente más que tiene mayor proporción en las mezclas de gas natural. Ahora, en la parte del cuarto eslabón tenemos transporte y compresión. ¿Qué tenemos que hacer en esta etapa? En esta etapa, por ejemplo, en el caso del metano, tiene que viajar largas distancias. Entonces, esas distancias se alcanzan por una inercia del pulmón que tiene el mismo yacimiento, marcado fundamentalmente por los niveles de presión, y van a haber en el trayecto algunas plantas compresoras que van a permitir que el gas que va perdiendo fuerza en su movimiento lo logro comprimir para que él pueda seguir otra distancia para alcanzar su destino final. Y en el caso de viajar por gasoductos o por tubería, como también se dijo antes, también la otra forma de viajar el gas natural, en el caso del metano, por ejemplo, en el caso del metano es que yo logro que el metano lo enfrío a menos 160 grados centígrados, lo convierto en fase líquida, y en esa fase líquida yo puedo transportarlo a través de los metaneros. Es importante destacar aquí que además de los metaneros que transportan el metano en fase líquida, también existen los butaneros, también existen los propaneros, que también hacen que los componentes del gas natural en forma líquida puedan viajar en buques. Ahora, para efectos del uso final o su comercialización, ¿cuál es el destino fundamental que tiene el gas natural? El gas natural, su destino de mayor uso es de forma de energía. O sea, a través de la combustión, con la capacidad calorífica de cada componente, es una energía que aprovecha el sistema. ¿Quiénes son sus mayores usuarios? El sector doméstico y comercial, que puede llegar por gas directivo, por tubería, por metano o por bombona, el GLP, el propano. Otro destino, el sector industrial y eléctrico. A través del gas natural, nosotros podemos hacer que las plantas termoeléctricas
y la industria pesada use el gas natural como combustible. Otro destino fue el sector transporte. Ya ahorita el gas natural, a través del gas natural comprimido, que en este caso es el gas natural vehicular, ahorita hay carros que además de la gasolina, también usan gas natural comprimido, que en este caso es el gas natural vehicular. Y por otro, tenemos el sector petroquímico. En el sector petroquímico, aquí el destino ya no es fundamentalmente de combustible. Aquí en el sector petroquímico lo que estamos hablando es de que cada componente del gas natural, cada componente, incluyendo el metano, va a tener un uso para combinación química con otros agentes, puedan tener un destino final. Fundamentalmente lo que más se usa como ejemplo son los sintéticos de plásticos y los diferentes materiales plásticos de alguna manera están influenciados por esos componentes de gas natural. Y no solamente de gas natural, sino también de otros hidrocarburos un poco más pesados que los clásicos del gas natural, que realmente están enmarcados hasta el propano. Pero también del pentano también hay componentes que se pueden obtener para la petroquímica. Y del hexano y todos los otros componentes de los hidrocarburos que están en fase líquida. Pero en el caso del gas natural, cada uno de ellos pueden, tanto el metano, el etano, el propano y el butano, pues tienen un uso en la petroquímica, un destino final completamente diferente. Entonces, bueno, acaba de ver de alguna manera bastante compacta lo que es la industria del gas natural, un poco de algunos hitos de sus orígenes. Y lo importante en este caso es que tengamos presente de que estamos hablando del gas natural, que es un recurso natural, un recurso que es soberano, y desde los años 60 la ONU declaró que todos los estados tienen el ejercicio soberano de administrar sus propios recursos, y estamos hablando del gas natural, que es el segundo combustible más usado en el planeta, el que genera energía. Primero está el petróleo, después está el gas natural y de tercero está el carbón. Los tres son combustibles fósiles, y actualmente se tiene visualizado que el gas natural es el pionero o va a jugar un papel importante en lo que se conoce ahorita como la transición energética. Entonces, con esta información espero que les sirva para tener una visualización, una conceptualización de lo que es el gas natural.